grabar en este equipo. Yo pongo mi pantalla principal, que es la imagen de Edith Eger, la autora, una mujer que nació en 1927 en Hungría, en la ciudad Kosice. En húngaro se dice casa, la ciudad, si ustedes llegan a escuchar casa o Kosice, esa ciudad equivale hoy a una de las ciudades más importantes de Eslovaquia. Entonces, en esos cambios de país, ya saben cómo se fue reestructurando el país, que si República Chequia, que si Eslovaquia, Hungría, Cosice, por lo que he empezado a leer, Cosice pertenecía al Reino de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial y se divide en los países, pertenece a Eslovaquia. Entonces, pudieron disfrutar mucho el Reino de Hungría con las bondades y la cultura, pero también, lo vamos a descubrir en la novela, Edith cuenta que el ser húngaros en un país de tanta transición donde eres o no eres, te veían peor, porque aparte de ser judío, pues eras alguien que no pertenecía a ese espacio. Entonces, es como cuando en algún momento nos ponemos a pensar en la historia de México, ¿no? Cuando México le quitan pues más de la mitad o casi la mitad de su territorio. ¿Qué pasa? Estados Unidos marca una nueva raya de frontera. Imagínense ese momento en el que vivía como mexicano en un territorio mexicano y te marcan que la rayita bajó y ahora estás en territorio americano, pues es una disyuntiva porque o querías ser o no querías ser, los beneficios, los pros, los contras de que ya no estás en el mismo espacio que te correspondía, pues Edith nos lo plantea en parte del siguiente capítulo, en el 2 de cómo también los cambios de COSICE, de si pertenece a Hungría o pertenece a otro país, afectan mucho y sobre todo siendo judíos y que ya está llegando la alerta, aunque ella lo siente lejano, que es la guerra. La guerra que se siente lejana, que no ocurre, que ella sigue teniendo ese don de inocencia que le corresponde a cualquier niño, inocentemente decir, pues yo aquí estoy, o sea, ¿por qué me debo de preocupar? Yo voy a estar jugando, yo voy a estar pensando en mis amigos y resulta que hay algo que se está gestando y que te va a impactar para toda la vida y es el tema de la guerra. Entonces, ayer nos quedábamos, les voy a hacer como el recuento rápido, conocimos en el primer capítulo que se llama La Pequeña un poco el sentir de esta niña que narra en propia voz, en primera persona, cuando tiene 8 años, cuando recuerda que ella no era deseada, que parecía que sobraba porque ya estaba la familia integrada por papá, mamá, por Magda y por Clara. Llega ella y la esperanza de los padres era que fuera un varón y no se cumplió. Entonces, Edith nos deja ver que no se siente que forma parte de la familia, que no se identifica, que siente un amor puro con los abuelos, pero que en su casa hay algo que no llega a cuajar. Entonces, la relación con las hermanas, pues no pinta mal, pero tampoco pinta de mucha complicidad y queda como ese dejo de, pues soy bailarina, soy gimnasta, soy para lo que soy buena, pero cuando mi mamá me dice algo o me aconseja algo, me da a entender que me dedique a los estudios, que es lo que me va a garantizar algo en la vida, como que la belleza no era lo suyo, sí tenía unos ojos azules hermosos, pero no se sentía bella. Por eso cuando llegaba a quitarle de manera secreta novelas a su mamá y leía esas novelas románticas, ella aspiraba a algún día ser amada como esas protagonistas de las novelas. Entonces, la última escena platican que están Edith y su mamá en la cocina y empieza a leer Edith en voz alta lo que el viento se llevó. Ahí tiene un momento único, el cual adora. ¿Por qué? Porque convive con su mamá de manera personal. Es el momento para no compartirla, es el momento para disfrutarla, para añorar que la pueda abrazar, que pueda ella recargarse en su pecho, que la mamá le plante un beso en el cabello. Entonces, todo eso nos deja una imagen de quiere sentirse querida por su mamá. Entonces, hay libros, como bien sabemos, los buenos escritores no te dicen todo en palabra, te dan una imagen y con eso tú como lector tienes el resto del trabajo que es reconstruir con tus sentimientos o con tu propia experiencia que te deja la escena. Entonces, esa escena donde ella aspira que su mamá le plante un beso en el cabello es divina, pero a la vez es dolorosa, porque da a entender que no recibía todo el cariño que ella hubiera querido recibir. Entonces ahí estuvimos y en esa misma cocina va a aparecer el padre en escena. Vamos a conocer al padre que en este país de Hungría se dedica a ser un sastre
muy famoso. Famoso entre comillas, porque parece ser que la madre no le reconoce lo bien que hace su trabajo. Él viaja constantemente, menciona de unos viajes a París, porque pues tiene que hacer negocios de sastre o conseguir material, etcétera, pero que también le gustan mucho las apuestas jugando billar. Entonces, eso es otra parte de lo que vamos a conocer hoy. Pero pues arrancamos, gracias. Estamos en el segundo día de agosto charlando de el libro La bailarina de Auschwitz en lecturas al oído. El miércoles 5 de agosto, segunda charla, y comienzo con el apapacho literario, donde yo pienso que hay que darle un propósito al día de hoy. Hoy, lo que ya estemos haciendo, lo que ya hicimos, lo que ya arrancamos, que básicamente es, pues, no sé, el desayuno, el café, la cena, perdón, la comida, preparar, hacer ejercicio, pues ya es un propósito importante. Pero yo quiero recalcarles que la mirada de un niño también influye mucho en ese propósito, lo que fuimos, para agradecer lo que fuimos, pero lo que somos hoy para seguir escribiendo historias como adultos que somos. Entonces dice el diario estoico para hoy, 5 de agosto. Dale un propósito o intención a tu día, porque hoy miércoles 5 de agosto no se va a repetir. A veces, cuando miramos hacia nuestra infancia, no vemos solamente a los niños que fuimos, sino también las calles que recorrimos, las voces que nos llamaron por nuestro nombre, los juegos que parecían interminables y aquellas pequeñas cosas que entonces no sabíamos que algún día extrañaríamos. Con los años, la memoria se convierte en una ventana desde la que podemos contemplar nuestro pasado, pero ahora con la experiencia que nos ha dado esta vida. Y quizá una de las más grandes riquezas de esta etapa sea poder mirar hacia atrás y comprender que aquella infancia, carencias, pérdidas, alegrías, juegos, nos construyeron como somos hoy. Así que hoy yo creo que la invitación es detenernos y mirar con serenidad esta vida que llevamos, porque la podemos mirar como una gran fotografía de la cual recordar, recordar cómo la vivimos. Y qué bonito es tener ese tipo de recuerdos. Entonces, no nos compliquemos con grandes metas. Que el día de hoy nuestro propósito sea ligero, tranquilo, llevadero, posible de alcanzar. A veces basta con encontrar una razón para levantarnos y decir, te abrazo a ti, niña que fuiste o niño que fuiste. Agradezco al adulto o a la adulta que soy hoy en día. Y además, hoy miércoles 5 de agosto me regalo páginas hermosas para seguir escribiendo mi historia. Así que ojalá sea así. Si lo quieres llevar a charla de sobremesa, una reflexión, escribir algo, si tienes un diario literario, un diario de tus acciones, de tus acciones semanales, pues sería lindo. Y creo que va muy de la mano con la niña que fuimos, la niña que fue Edith, la niña que nos está invitando a conocer su inicio, sus comienzos, para después entender el dolor que vivió y cómo lo transformó cuando se convirtió en psicóloga. Así que aparece el padre en escena. Y el padre dice lo siguiente: hora de dormir, dice el papá cuando llega. Eh, Entra en la cocina con sus zapatos relucientes y su traje elegante, una amplia sonrisa y una pequeña bolsa en la mano que me entregó junto con un sonoro beso en la frente. Y nos dice papá, volví a ganar, alardeó. Siempre que jugaba a las cartas o al billar con sus amigos, compartía las ganancias conmigo. En eso papá se levanta y se dirige al fogón junto al fregadero. Mi padre intercepta a mi madre, le toma la mano y se la levanta para hacerla girar por la habitación de la cocina, cosa que ella hizo de una manera rígida y sin ninguna sonrisa. Mi padre la atrajo hacia sí para abrazarla, con una mano en su espalda y la otra rozándole el pecho. Mi madre se lo quitó de encima. En eso mi papá susurra, para tu madre soy un fracasado. Lo susurra mientras salíamos de la cocina. ¿Acaso mi padre pretendía que mi madre lo oyera o se trataba de un secreto destinado únicamente a mis oídos? En cualquier caso, era algo que me guardé para darle vueltas más adelante. Sin embargo, la amargura de mi padre me asustó. Y dice, continúa el padre de Edith diciendo, ella quiere ir a la ópera cada noche, llevar una vida sofisticada y cosmopolita. Yo soy solo un sastre y un jugador de billar. El tono derrotado de mi padre me desconcertó. Era muy conocido. Él era muy apreciado en nuestra localidad de Cosice,
Era bromista, sonriente, siempre parecía cómodo, animado y divertido. Le gustaba mucho salir por ahí con sus amigos. Le encantaba comer, especialmente jamón, que a veces metía en casa a escondidas y que se comía directamente del papel del periódico en el que estaba envuelto, metiéndome en trocitos del cerdo prohibido en la boca. Y soportando las acusaciones de mi madre por el mal ejemplo al comer jamón. Su sastrería había ganado 2 medallas de oro en la ciudad. No solo hacía costuras igualadas y dobladillos rectos, era un verdadero maestro de la costura. Así es como conoció a mi madre. Ella un día entró a su taller porque necesitaba un vestido y le habían recomendado encarecidamente el trabajo de mi papá. Sin embargo, él, mi padre, quería ser médico, no sastre. Era un sueño del que su padre lo disuadió y de vez en cuando la decepción en mi padre salía a la superficie. Tú no eres un simple sastre. Perdón, disculpen. Tú no eres un simple sastre, papá, lo consolaba yo. Eres un diseñador de moda muy famoso. Y su padre sonreía y le decía, y tú vas a ser la dama mejor vestida de la ciudad de Cosice, me decía él dándome una palmadita en la cabeza. Tienes la figura perfecta para la alta costura, Edith. Había vuelto a apartar esa decepción que le vi antes. Nos quedamos en el pasillo. Ninguno de los dos queríamos separarnos. Entonces el padre muestra decepción. Hay algo, una frustración y quería ser médico, se dedicó a ser sastre y parece ser que el que no lo admira es la madre, porque lo confiesa y lo dice como un susurro y lo guarda vida en su mente y dice, después lo voy a procesar. Será un susurro que me quiso decir a mí, pero tu madre considera que soy un fracasado. Y ese tono que el papá comenta, pues le hace sentir que está derrotado y parece ser que no. Entonces, dice lo siguiente, ya sabes que yo quería que fueras un niño, ¿verdad, Edith? Dijo mi padre. Azoté la puerta cuando naciste y me dijeron que eras niña. Así de furioso estaba haber tenido otra. En cambio, hoy eres la única con la que puedo hablar. Y en eso me dio un beso en la frente. Todavía me encanta recibir el cariño de mi padre, como el de mi madre. Es algo precioso y muy frágil, como si el hecho de merecer su amor no tuviera tanto que ver conmigo como con su soledad. Cuando me siento a la mesa con mi familia para desayunar, mis hermanas mayores me reciben con una canción que se inventaron cuando yo tenía 3 años y se me quedó un ojo visco tras una intervención médica mal hecha. La canción básicamente decía que yo era muy fea y la cantaban seguido. Nunca encontrarás marido. Era parte de las estrofas de la canción. Así que yo, Edith, durante años, anduve con la cabeza inclinada hacia el suelo para no tener que ver a nadie mirándome la cara asimétrica. Cuando tenía 10 años, me operaron para corregir el estrabismo. Así que ahora debería ser capaz de levantar la cabeza y sonreír a los desconocidos. Sin embargo, la vergüenza sigue ahí, con la ayuda de las burlas de mis hermanas. Magda tiene 19 años, labios sensuales y un cabello ondulado. Magda es la bromista de la familia. Recuerdo que cuando éramos pequeñas me enseñó a tirar uvas a las tazas de los cafés de los clientes que estaban sentados en el patio de abajo de la ventana de nuestra habitación. Clara es mi hermana mediana, la niña prodigio del violín. Ya interpretaba con maestría conciertos con su violín a la edad de 5 años. Así que yo, Edith, estoy acostumbrada a ser la hermana silenciosa, la invisible. Estoy tan convencida de mi inferioridad que raramente me presento por mi nombre. Suelo decir, soy la hermana de Clara o soy la hermana de Magda. No me pasa por la cabeza que a Magda pueda causarle o pensarle ser la payasa o que a Clara le moleste ser la niña prodigio. Magda y yo, por ejemplo, tenemos que esforzarnos por conseguir algo de lo que estamos seguras de que no habrá suficiente. En cambio, Clara, mi hermana, tiene que preocuparse por el hecho de que en cualquier momento puede cometer un error fatal y perderlo todo. Clara lleva tocando el violín toda su vida, desde que tenía 3 años. A menudo se coloca frente a una ventana abierta para ensayar, como si no pudiera disfrutar plenamente de su genio creativo si no congrega a una audiencia de transeúntes para que sean testigos de su talento. Parece que para ella el amor no es absoluto, es condicional.
y necesita una recompensa por su actuación. Seguimos en la mesa desayunando. Comemos bizcochos de la panadería de nuestra calle, que están bañados en mantequilla y en la mermelada de durazno de nuestra madre. Es más dulce que ácida, pero es deliciosa. Mi madre sirve café y reparte la comida en la mesa. Mi padre ya se ha colocado una cinta métrica alrededor del cuello, porque es un buen sastre, y se ha metido un trozo de carboncillo para marcar la tela en el bolsillo delantero. Mientras Magda espera a que mi madre nos ofrezca una segunda ración de bizcochos. Ella me dice, Edith, tómalo, después me lo comeré yo. Y me insiste, porque siempre rechazo una segunda ración. En eso, en esa mesa, en el desayuno con mi familia, Clara carraspea y todo el mundo se gira hacia ella para oír lo que tiene que decir. Y dice Clara, tengo que contestar al profesor sobre la invitación para estudiar en Nueva York. Y dice extendiendo con el cuchillo la cremosa mantequilla en el pan caliente. Mi padre cavila y dice, pues tenemos familia en Nueva York. Se refiere a su hermana Matilda que vive en un lugar llamado el Bronx, que es un barrio de inmigrantes judíos. Mi madre rápidamente dice, no, ya lo hemos hablado. Estados Unidos está demasiado lejos. Yo, Edith, pienso en aquella noche, hace mucho tiempo, en esa cocina, cuando se hablaba de Estados Unidos con tanto anhelo. Puede que la vida sea eso, un vacilar constante entre las cosas que no tenemos, pero querríamos tener, y las cosas que tenemos y querríamos no tener. Clara aprieta la mandíbula. Pues entonces, mamá, si no es Nueva York, que sea Budapest. Mi madre baja la cabeza mientras recoge los platos de la mesa. Realmente, apoyar la carrera de su hija favorita significaría perder a su hija favorita. O tal vez no es la idea de que Clara se vaya de casa lo que la entristece. Tal vez es que ella sigue diciendo no cuando quiere decir sí. Fíjense lo bonito de la imagen de estoy en el desayuno, estoy en la mesa y cómo se sale tanto o salen tantas historias cuando estamos en una charla de sobremesa, porque el papá sigue con su cinta de medir, la mamá está untando mantequilla, está repartiendo bizcochos, Magda quiere doble ración de bizcochos, pero lo tiene que hacer a través de su hermana, porque la mamá siempre se ha preocupado por la belleza de las hermanas mayores, perdón, de la hermana mayor y de Clara. ¿Por qué? Porque comes más pan, pues puedes engordar y eres la guapa de la familia, eres la hermosa, la de labios sensuales, la del cabello divino. Entonces, por eso la segunda ración de Magda tiene que ser en secreto, a través de Edith. También conocemos un poco lo que Clara desea. Quiere seguir tocando el violín, pero con esas clases que le están ofreciendo en Estados Unidos. Y la madre no quiere perder a su hija preferida, que es Clara. Entonces, si no es Nueva York, será Budapest. Pues vamos a ver en qué termina esta historia. Esa discusión o esa charla donde te vas o no te vas a estudiar fuera, en la situación de Clara particularmente, el papá ya sentía que se estaba poniendo tensa la conversación. Entonces, el habitual humor de mi padre no se ve afectado por esa contundencia en la decisión de Clara por irse. Y lo único que dice mi padre es, ya hablaremos después. De esa manera, disipa el ambiente sombrío que se ha apoderado de nuevo en la mesa familiar. Ay, perdón. A continuación, mi padre se voltea hacia mí. Sostiene un sobre que será el pago de la inscripción para mi estudio en el colegio. El sobre me lo entrega en la mano. Lo sostengo y estoy consciente de la importancia de la confianza que mi padre ha puesto en mí. Sin embargo, el hecho de que me otorgue esa responsabilidad también la siento como una recriminación, porque es un recordatorio de lo que le cuesta a la familia. Una pregunta sin respuesta sobre el valor que aporto. Agarro ese sobre con el dinero con tanta fuerza mientras recojo también el material escolar, como si sostenerlo me fuera a ayudar a determinar cuánto importo y cuánto no. Entonces, como bien decíamos, la madre, el consejo que le dio en el primer capítulo es, pues no eres tan bonita, lo tuyo es estudiar. Y ahí está el valor. Entre más estudies y más te prepares, pues esa va a ser tu herramienta o tu talento, porque Magda tiene el suyo y Clara tiene el suyo. Entonces hay una escena en la que hay un dinero, es entregado de las manos del padre a las manos de Clara, con una responsabilidad de que con esto vas a pagar tu inscripción de la escuela. Ahora en el siguiente
en la siguiente sección del capítulo, en el que seguimos, que es el uno, Edith nos habla de su pasión, aquella que descubre gracias a que su mamá la lleva al ballet. Es la gimnasia y el ballet. Y dice, cuando mejor estoy es cuando estoy a solas, cuando puedo refugiarme en mi mundo interior. Y el camino hasta la escuela judía privada a la que asisto es un tiempo que valoro mucho. Practico los pasos de la coreografía El Danubio Azul, que mi clase de ballet interpretará en un festival junto al río. Pienso en mi profesor de ballet y en su esposa, en la sensación que me invade cuando subo los escalones de su estudio de dos en dos o de tres en tres. Me quito la ropa del colegio y me pongo los leotardos y las mallas. Llevo estudiando ballet desde que tenía 5 años, desde que mi madre intuyó que no era la música mi talento, que yo tenía otro por ahí. El ballet, en cambio, me encantó desde el principio, no el violín, porque cuando lo empecé a tocar, mi mamá me lo arrebató. Así que mi tía y mi tío me regalaron un tutú que me puse para mi primera clase. Por alguna razón, en ese estudio de ballet nunca me sentí tímida. Fui directo al pianista que tocaba la música que se bailaba en clase y le pregunté qué piezas tenía pensado interpretar. Él cariñosamente me dijo, tú baila, yo me encargaré del piano. A los 8 años asistía a clases de ballet ya 3 veces por semana. Me gustaba hacer algo que era exclusivamente mío, distinto a lo que hacían mis hermanas Magda y Clara. A mí me gustaba estar en mi cuerpo. Me gustaba practicar las aperturas de piernas, mientras nuestros profesores de ballet nos recordaban que la fuerza y la flexibilidad son inseparables. Entonces, esa era la pasión. Los momentos en los que también ella estaba sola eran los que más disfrutaba. Se podía sentir ella y cuando ya estaban clases de ballet, mucho más, porque estaba siendo ella misma, donde menos tímida se sentía. Pues una belleza de cómo las mamás o los papás tenemos que seguir atentos a lo que les gusta, ¿no? A lo que a cada hijo tiene de pasión. Aquí voy a quitar la pantalla. Me gustaría nada más preguntarles si ustedes también coinciden con Edith y cuando están tal cual dice la frase que me gusta, cuando mejor estoy es cuando estoy a solas, cuando puedo refugiarme en mi mundo interior y el camino hasta la escuela es un tiempo que valoro mucho. ¿A ustedes les gusta estar en soledad? ¿Una soledad impuesta o una soledad deliciosa que tú misma fabricas y te das ese espacio para estar contigo? Y si fuera así, ¿qué es lo que te gusta hacer en esa soledad? Caminar como ella rumbo a algún espacio, hacer alguna actividad, aislarte, proponerte un viaje, una caminata. ¿Qué te gusta a ti, Camila? La soledad voluntaria es muy benéfica, no que te impongan, pero que tú misma la busques y es muy agradable estar contigo misma. Después de tanto que hay alrededor, es muy eh, gratificante estar a Sí. solas, sí. Tengo mu- yo fui casi una niña solitaria. Me gustó Ajá. mucho la soledad. Mi mamá luego me perdía porque creía que estaba yo jugando con los amiguitos y estaba Sí. yo en mi cuarto dibujando. Ay, Y mira. me andaba buscando afuera. No, mamá, acá estoy. Ay, me decía, salte a jugar. No, Sí, me encantaba dibujar y estaba sí. a las horas dibujando, pero me Mira. gustaba a mí. Nadie Exacto. me mandaba que Exacto. estuviera sola. Exacto. Me Ay, gustó mira, siempre mucho la soledad. a mí Me también me gusta. gusta y como actividad es curioso, pero solitariamente a veces me voy al cine. Y si es una película muy buena de cine francés o algo que estén como poniendo de cine de arte y sé que a lo mejor no voy a encajar por los horarios para llevar a la familia o que me acompañen mis hijos, me gusta ir sola y no me da pena, no me da vergüenza de, ay, ¿qué está haciendo ella sola? Y Solita. no, no me agobia y me gusta. Entonces, siempre es bueno, ¿no? Saberse disfrutar porque, pues, de cierta manera es como tu espacio donde te conoces, donde te escuchas, donde te Sí. criticas, donde somos duros también con nosotros mismos, pero también nos suavizamos, ¿no? Y nos atrevemos a decir cosas que no le diríamos a alguien, ¿no? Entonces me gusta esa seguridad
y ella lo transmite muy bien y que gracias a que la mamá dijo, tú no eres buena para el violín, vamos a ver cómo te va en el ballet, ahí llegó su pasión. Y ese maestro le dice, hay una frase que yo corté un poquito, pero le dice, sentí luz, Edith, porque sé que el maestro nos dice a todas las alumnas, toda la emoción de su vida saldrá de tu interior. Y ella no entiende qué quiere decir esa frase. Entonces, toda la belleza de tu vida saldrá del interior. Creo que es así. Si estuviera aquí José, y ay, se me fue, creo que Rocío, que es la psicóloga, pues nos diría que necesitamos entendernos y que hacer trabajo mental para aceptarnos que el interior es el que nos da la fuerza, ¿no? Que si hay un pasado duro, pues tú tienes que trabajar tus heridas para que puedas construir un bonito presente y un futuro. Entonces, ahí está la fuerza interior y Edith lo transmite con esta historia verdadera que se desarrolla en Hungría y te dice que por más dolor y por más pérdidas que tengas, puedes replantearte ese dolor y convertirlo en algo positivo. Pero ahí está el éxtasis de la vida, saldrá de tu interior, le dicen los maestros de ballet a todas las bailarinas y lo van entendiendo con el tiempo de la práctica. Ese fue el capítulo 1, que se llama La Pequeña. Y después vamos a irnos al capítulo 2, que se llama Seguros en nuestra mente. En este capítulo nos van a hablar de la sensación que empiezan a sentir los judíos cuando los nazis empiezan a llegar a Hungría, a esos nazis que provocan el antisemitismo y que también son los nazis húngaros, a los cuales se les llaman los cruces flechados. Empieza el reino de Hungría a recibirlos sin pensar que algo malo pueda pasar. Entonces empieza a darnos una narración pues para el contexto, ¿no? Antes de la Guerra Mundial, los nazis húngaros, vamos a escuchar ahí dos, tres palabras, vamos a escuchar del reino de Hungría, del gobernador o del rey que entró y que permitió el desfile, o sea, historias que los libros también nos permiten conocer más y que si quisiéramos profundizar, pues hay que navegar, hay que entender cuál era la ciudad de Casa, cuál era la ciudad de Košice, qué pasaba durante la Segunda Guerra Mundial, por qué si entraron los nazis ahí. Entonces, es una información muy interesante que a pesar de que no podemos profundizarla aquí, yo creo que nos invita a seguirlo haciendo de manera individual. Entonces, se los dejo ahí ya como trabajo personal y curiosidad personal. Y dice Edith con el libro La bailarina de Auschwitz, capítulo 2, Seguros en nuestra mente. Antes de la Primera Guerra Mundial, la región eslovaca en la que nací y me crié formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Era una gran potencia industrial con la segunda red ferroviaria más importante de Europa. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial en 1918, casi una década antes de que yo naciera, se estableció un nuevo país, Checoslovaquia. Mi ciudad natal, Casa, que es en húngaro Casa o Casice, se convirtió en Kosice cuando estuvimos en Checoslovaquia. Y mi familia se convirtió en una minoría por partida doble. Éramos de etnia húngara y vivíamos en un país predominantemente checo. Y además éramos judíos. Nos estábamos marginando. No nos metieron en un gueto ni se nos obligó a vivir separados, como era lo habitual para los judíos en muchos países de Europa. Aún gozábamos de numerosas oportunidades educativas, profesionales y culturales. Sin embargo, seguíamos topándonos con prejuicios, tanto sutiles como explícitos. El antisemitismo no fue una invención del nazismo, existía mucho antes que los nazis. A medida que yo iba creciendo, interioricé la ciencia de lo que más seguro era integrarse y no mezclarnos para no llamar la atención de que era judía. No obstante, durante mi infancia hubo momentos en los que me sentí orgullosa de ser quien era. En noviembre de 1938, cuando tenía 11 años, Hungría se anexó de nuevo la ciudad de Košice. De ser de Checoslovaquia, volvió a ser de Hungría. Y sentí que nuestro hogar se había convertido por fin en nuestro hogar. Mi madre salió al balcón de nuestro gran departamento en la calle principal de la ciudad. El edificio se llamaba Palacio Andrassy y ahí se había transformado en departamentos unifamiliares. Estaba feliz en el balcón gritando de emoción. El nuestro era un departamento en el tercer piso. Mi madre colocó ahí una alfombra oriental en el barandal. No es que estuviera haciendo limpieza, estaba de celebración porque la Alteza Serenísima, el almirante Miklos Horthy,
regente del Reino de Hungría, llegaba ese día para dar formalmente la bienvenida a Hungría a nuestra ciudad. Me sentí emocionada y orgullosa. Así que este párrafote nos dice que Košice era de Checoslovaquia y después vuelve a Hungría. Imagínense el ir y venir de soy, no soy, y además cargo en mi conciencia, mi religión, cargo de dónde soy, cargo mi ascendencia, cargo que soy judía, cargo toda esa información histórica, pues ya me siento que pertenezco. Hasta ahí están seguros de que están perteneciendo a un espacio. Recordemos que a Edith también le llaman de cariño Dikuka y dice en eso la escena. Dikuka, me susurró mi hermana Magda aquella noche a la hora de irnos a la cama. Ojalá fuéramos rubias como nuestra hermana Clara. Magda se refería a que era mejor no dejar ver que éramos judías. Todavía faltaban años para que llegaran los toques de queda y las leyes discriminatorias, pero Magda estaba preocupada, con razón. El desfile de nuestro reino, del regente del reino, Miklos Horthy, fue el punto de partida de todo lo que vendría después. Así que Hungría no se salvaba y estaba ya la historia escrita para ellos. Por un lado, la nacionalidad húngara me proporcionó una sensación de pertenencia, pero por otro también de exclusión. Estábamos encantados de hablar nuestra lengua materna y de ser aceptados como húngaros, pero dicha aceptación dependía de nuestra integración. Los vecinos sostenían que únicamente los húngaros que no fueran judíos deberían poder ir ataviados con los trajes tradicionales. Así que fíjense aquí, ya ella decía en una frase anterior que el antisemitismo no empezaba con la historia de los nazis, ya estaba iniciando mucho antes que los nazis. Y los mismos húngaros hacían esa discriminación. Si eras húngaro judío, no tenías el derecho de vestir los trajes tradicionales o llevar con el porte lo que te corresponde de vestimenta, ¿no? Tan solo un año después del desfile de ese regente de nuestro reino húngaro, el señor Horthy, en el año de 1939, el mismo año de la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, los nazis húngaros, o los también llamados cruces flechadas, ocuparon el departamento inferior al nuestro, en ese palacio hermoso llamado Palacio Andrassy. Le escupieron a mi hermana Magda. Nos expulsaron de ese departamento. Nos mudamos al anterior, situado en el número 6 de la calle Kossuth Lajos, que era una calle lateral en el lugar de la avenida principal. Ese departamento al que pudimos llegar estaba disponible porque sus antiguos ocupantes, también una familia judía, emigró a Sudamérica. Ya habíamos conocido a otras familias judías que se habían ido de Hungría. Por ejemplo, mi tía, Matilda, la hermana de mi padre, hacía años que se había ido a Estados Unidos. Entonces, en el año de 1940, el año que yo cumplo 16, los nazis húngaros empiezan a detener a los hombres judíos en casa o en Košice, que es lo mismo, y a enviarlos a campos de trabajos forzados. A mi padre no lo llevan preso de milagro. Al principio no. Sin embargo, yo contengo la respiración cada día cuando regreso a casa del colegio. ¿Será este el día en que llegue a casa y me encuentre a mi madre llorando en la cocina? ¿Será hoy el día que me dirá que se han llevado a mi padre? ¿El día que tendré que afrontar las terribles consecuencias de mi terrible deseo? ¿Es hoy el día que tendremos que afrontar un daño irreparable? Tengo miedo, pero el miedo es más personal. Tiene más que ver con la sensación de que he hecho algo mal por ser lo que soy, por ser húngara y por ser judía, porque la propia guerra parece muy alejada de nosotros todavía. Pero si no prestamos atención, parece que podamos seguir con nuestra vida sin que nos afecte, porque en nuestra mente podemos hacer que el mundo sea seguro, porque en nuestra mente podemos hacernos invisibles al daño. ¡Ay! Aquí me voy a quedar. Por eso el capítulo se llama Seguros en nuestra mente. Lo único que no te pueden robar, y esos nazis húngaros o esos húngaros que ya empezaban a despreciar o a discriminar a los que eran judíos, no te pueden robar tus pensamientos, no te pueden robar el poder de equilibrar tu nervio. Ahora sí que estar en esa edad, a la edad de 11 y estarse preguntando, ¿llegaré de la escuela y estará mi papá todavía? ¿O llegaré de mi escuela y me topará mi mamá llorando en la cocina?
Imagínense el impacto que tiene para un menor la injusticia, porque solamente un menor lo que debería estar haciendo es cultivar su inocencia y no preocupándose por lo que se avecina, por lo que se avecina, que es la propia guerra que parece muy alejada de nosotros. Entonces, esto es terrible, me, me cuesta y obviamente hemos leído diversos libros que tratan de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Hay temas difíciles, pero nunca será suficiente y no habrá libro suficiente que le haga justicia al terror que se vivió. Así que creo que estos libros nos ayudan por la resiliencia, nos ayudan para contar la historia a los demás, a los que vienen detrás, para saber que lo que hoy ocurre en esta actualidad, en este mundo también, que parece lejano, pero lo vemos en noticias, puede en algún momento tocar nuestras vidas. Así que tenemos que hacer conciencia de volver a los principios y a los valores y amarnos y evitar la guerra. Y evitar la guerra en el corto espacio en el que habitamos, evitar la guerra en nuestros propios hogares. Desde ahí empezamos con esa gran lección que siento que me deja el libro hasta lo que llevamos ahorita escuchando. Entonces, voy a parar la charla de hoy, nuestra segunda sesión del miércoles 5, por si desea Carmen, Betty, Isabel, Luz o Camila conversar sobre algún punto que te haya dejado esta charla y les agradezco mucho. Estaríamos el otro martes reanudando para continuar pues otra conversación más que estaríamos el martes 11 de agosto viéndonos con nuestra tercera charla. Entonces detengo grabación y muchas gracias.